hacer y lo hago. Así que bienvenidos a todos, bienvenidos también a las personas que nos miran a través de los mensajes por Facebook Live y por YouTube. Les damos la bienvenida y les recordamos, como a todos los que están acá, que el traer un mensaje hoy o cualquier otro día no es solamente traerte enseñanza, traerte Biblia para que tú aprendas, sino traerte un mensaje es traerte algo que te ayude a que Cristo sea formado cada día más en ti. Porque cuando Cristo sea formado, lo que se va a ver va a ser más Cristo y menos tú. Y por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y entonces cada vez que Cristo sea más formado en nosotros, de nosotros va a salir Cristo, se va a ver Cristo, va a manifestarse Cristo. Cuando solo se manifiesta yo, o el yo, es que necesito poner más de Cristo en mi vida, igual en la vida de tus hijos. Bueno, el mensaje hoy, entremos, le puse por título, el nuevo Génesis. ¿Lo puedo repetir conmigo? ¿Cómo se llama? El nuevo Génesis. Yo sé que alguien va a preguntar, ay caray, ¿qué mensaje trae el pastor? ¿Sabe? Pero le voy a pedir una asignación. ¿Cuántos traen celular? A ver, levante su celular. Ok, hágame un favor, póngalo en vibrador. Pero aparte, en Google busque Génesis definición. A ver, hágalo. Casi nunca le piden en la iglesia que use el celular. Ponga Génesis definición. O Génesis, definición. Y el que lo vaya primero me dice a ver qué hay yo. Así en corto, dígame, ¿qué dice? Génesis. ¿Qué es? ¿Cómo dice, hija? La formación de algo. Amén. ¿Quién ve más algo ahí? En la definición corta que puede ver ahí. No, ya abrió la carta del novio por ahí, si se tardó mucho. O de la novia. Formación de algo. El origen o principio, esa es la palabra, la otra, gracias. Los demás, ahora sí guárdenlo, pónganlo en la bolsita ahí debajo para que no esté chateando. El origen o principio de algo o la formación de algo. Y hoy vamos a hablar del nuevo Génesis, porque todos nosotros sabemos que existe un Génesis, pero lo que usted quizá no muy seguido ha oído es que existe un nuevo Génesis, que Dios empezó un nuevo Génesis, porque todo lo que se trata es de la formación de algo nuevo, de el origen de algo nuevo. Desde el principio, Dios ha tenido un propósito. Diga conmigo, un propósito. No son 3, ni 4, ni 10. Dios tiene un propósito. Que su Hijo, escúcheme esto, este es el propósito de Dios, que su Hijo llene todo y todos, y que a través de la vida de esos hijos, el Hijo, su Hijo, sea manifestado. En otras palabras, que el Hijo llene todo el universo y llene cada persona y la llene tanto que al último lo que se ve ya no es la persona, sino que sea el Hijo. Ese es el propósito del Padre. Eso es lo que Dios buscaba desde el principio. Vamos a leer en Efesios capítulo 3, por favor, versos 8 al 11. Efesios 3, 8 al 11, dice el apóstol Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Usted ha oído el evangelio de la salvación y gracias a ello estamos aquí, porque alguien nos predicó el evangelio de la salvación, que era el perdón de pecados, el que tenemos una vida nueva, el que Dios nos adopta como sus hijos. Gloria a Dios por el evangelio de la salvación. Pero Pablo dice, a mí Dios me dio otro evangelio que está junto con el evangelio de salvación, pero que va un paso más arriba,
y es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo o en Cristo. Y dice, verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Diga, misterio escondido. Y fíjese desde cuándo. Desde los siglos en Dios por todas las edades. Dios tenía un plan, un propósito, un misterio que Él tenía un plan, el plan que le había dicho, que su Hijo sea todo en todos y que al último sea tanto en todos que lo único que se vea sea Cristo. Pero Él lo tenía escondido y lo tenía guardado y nadie tenía acceso hasta que vino un hombre que era un perseguidor de la iglesia, muy conocedor, pero no servía porque no entendía. Pero un día, este es Saulo, el perseguidor, Dios manda a Ananías, después de que Saulo quedó ciego por el resplandor del encuentro con Jesús, y Jesús manda a Ananías, un discípulo, y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre. Y a él le dio esta revelación. Y por eso las cartas de Pablo son un tesoro de revelación para la iglesia, porque no se les reveló a los otros, se les reveló a Pablo. Y entonces dice que a él le dio ese privilegio de predicar ese misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora. Todos digan ahora, pero ahora va a decir ahora fuerte. ¿Cuándo? Ahora, no mañana, no en otro tiempo, no después, es ahora, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Diga, por medio de la iglesia. O sea que la iglesia tenemos parte en esto. O sea que la iglesia no es nada más ir a la casa y venir. No nada más reunirnos en el edificio de la iglesia e ir a la casa y trabajar. No, la iglesia tenemos una función. Por medio de la iglesia, dice, a los principados y potestades en lugares celestiales. Y el verso 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está, conforme al propósito eterno. Él tenía un propósito. Y diga conmigo, lo sigue teniendo. Ajá, porque ese era desde el principio, desde antes de los siglos. Ese es el propósito. Y el propósito de Dios sigue adelante, porque Dios no anda cambiando de propósitos, puesto que el Hijo es su deleite. Jesús, el Cristo, es su deleite. Primer punto en esta mañana, el eterno propósito de Dios en Génesis. El eterno propósito de Dios en Génesis. Génesis 1 y verso 1, por favor, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Note cómo empieza, en el principio. ¿Cuándo fue ese principio? Nadie sabemos. Pudo haber sido billones y billones de años atrás, pero fue en el principio que creó Dios los cielos y la tierra. Verso 26, por favor, del 26 al 28. Estamos buscando el propósito de Dios en el Génesis 1, 26 al 28. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Póngale atención a la palabra, a nuestra imagen. Y voltea hacia alguien y dile, tú eres alguien muy valioso. Dígale, tú eres alguien muy valioso. Es la imagen de Dios. Yo sé que te has visto al espejo y dices, ay, qué feo estoy, que qué flaco estoy, que qué gordo estoy. A la imagen de Dios, señores y señoras. Hagamos al hombre a nuestra imagen, dice, conforme a nuestra semejanza. Pero escuche lo que sigue. Y señoré. ¿Qué significa la palabra señorear? ¿Alguien me dice? ¿Me grita?
gobernar, tomar control, que sea el que tiene el mando, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Y escuche esto porque es significativo lo que sigue. Y en todo animal que anda ¿dónde? Que se arrastra. ¿Cuál es muy conocido un animal que se arrastra por ahí? La serpiente. Fíjese cómo está ahí, está bien clarito para que no haya confusión. Y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y ahora escuche esto otro, porque aquí estaba el hombre, pero la mujer no se veía. Pero sin embargo dice, varón y hembra los creó. Entonces, ¿quién tiene autoridad? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién tiene? Los dos. Los dos. Nomás que muchas mujeres creen que nomás ellas, pero no, es también el hombre. No os hagáis. La autoridad se la dio al hombre y a la mujer porque dice a ambos, a los dos les dio autoridad. ¿Qué quería Dios? Bueno, este era el propósito de Dios en el Génesis. Que el hombre, número uno, fuera portador de su imagen. Fíjese eso. O sea, Dios creó al hombre y entonces Dios quería que ese hombre y esa mujer ahora, porque ya dijimos que fue a los dos, fueran portadores de la imagen de Dios. Que donde ellos se movieran, todo el mundo viera a Dios al verlos a ellos, porque eran portadores de su imagen. Pero, ¿cómo podían serlo? Mira esto. El hombre, dice la Biblia, que Dios sopló en su nariz y fue el hombre un alma viviente. O sea, fue un humano. Entonces, como humano, no podía hacer tanto. Porque un humano puede hacer todo lo que tú y yo podemos hacer sin Cristo. O sea que estamos muy limitados. Pero escucha esto. En el verso capítulo 2, 7 y 9, también de Génesis 2, 7 al 9, había algo. Dios puso algo ahí que aquí es muy significativo. 2, 7 y 9. Nota, déjame, antes de leerlo, déjame decirte esto. En el capítulo 1, Dios crea todas las cosas, Dios crea los animales, Dios crea las plantas, Dios crea los monstruos marinos y luego al final crea al hombre. Pero en el capítulo 2, versos 7 y 9, Dios hace algo más, aún después de reposar en el séptimo día. Porque te acuerdas que terminó todas las cosas, toda la creación y dice que Dios reposó. ¿Han leído eso? Reposó el séptimo día. Y entonces después del 7 viene el octavo día, lo que se llama el día después del séptimo. Y entonces viene este otro día cuando Dios hace algo más. Versos 7 y 9 dice, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahí estaba un ser viviente, un humano. Pero note el 8. Y Jehová, Dios, plantó un huerto. Diga, plantó un huerto. Note que anteriormente había dicho, y produzca la tierra hierba verde y árboles y plantas. Pero este huerto era diferente. Este huerto Dios lo planta. Plantó un huerto, dice, me perdí, ¿qué voy? 8. Plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y aquí viene lo bueno. También el árbol de vida en medio del huerto. ¿Qué piensa usted de todos los árboles que había en ese huerto que Dios plantó, que no nació solo, que Dios plantó? ¿Qué piensa que era lo más significativo que había ahí? El árbol
de vida. ¿Por qué? Porque ese árbol, imagínate, no era el árbol de ni siquiera de salud, no, era el árbol de vida, era más que salud. Era el árbol que te daba la vida de Dios, porque ese árbol fue plantado por Dios. Y dice que también plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Note lo curioso aquí. Dios les dijo que de todo árbol del huerto podían comer, menos de uno. ¿De cuál no podían comer? De la ciencia del bien y del mal, o del conocimiento del bien y del mal. Pregunto yo, ¿podían comer del árbol de la vida? Sí, porque estaba incluido en de todos los árboles del huerto pueden comer. Entonces imagínate qué privilegio poder comer de un árbol que Dios planta ahí, y es el árbol de la vida. Y entonces aquí llegamos a esta conclusión. Dios quería que el hombre fuera este representante de él, pero como humano no iba a poder. Pero comiendo del árbol de la vida, fíjate esto, la vida de Dios se iba a meter dentro del hombre, y con la vida de Dios iba a ser este representante fiel. O sea, para que mejor me entiendas, ¿cuántos han leído de Jesucristo aquí en la tierra? Cuando anduvo Jesucristo en la tierra, ¿cómo vivió? Así como alguien que tiene a Dios dentro de él. Incluso toda la gente decía, ¿y dónde tiene tanta sabiduría? Y que mira los milagros que hace. ¿Por qué? Porque Dios estaba dentro de él, pero Dios en este árbol puso la oportunidad al ser humano de que arrancaran y comieran del árbol de la vida. En otras palabras, que al comer del árbol, del fruto del árbol, la vida de Dios se iba a meter a ellos, y de esa manera iban a poder ejercer autoridad y dominio, porque al final era lo que Dios estaba buscando. Y tercera cosa, estamos diciendo, ¿qué buscaba Dios? Número uno, que expresaran a Dios. Número dos, que tuvieran autoridad y dominio. Y número tres, que se multiplicaran con muchos hijos y que llenaran la tierra de gente, hijos e hijas, de gente que tuviera esta imagen, de gente que tuviera esta autoridad y de gente que tuviera esta vida. Ahora, todos nosotros sabemos lo que sucedió. Llegó don ya sabe quién. Llegó don Satanás. Y yo te voy a decir que el mero propósito de Dios a poner al hombre allí en la tierra era porque siglos antes Satanás o Luzbel había sido echado a la tierra. ¿Cuándo fue echado a la tierra? Cuando se rebeló contra Dios y fue lanzado como un home run que echó Dios, y fue lanzado a la tierra. Y Dios sabía que ese ángel caído estaba ahí y que iba a tratar de sonsacar a sus hijos, de engañar. Y entonces por eso específicamente le dijo, te doy autoridad sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando Satanás vino a tentar al hombre, todo lo que el hombre debía de haber hecho, vete Satanás, te aplasto, Dios me dio autoridad, yo soy el que gobierna aquí, tú no. Pero no lo hizo. Y el que debía de vencer salió vencido, y entonces todo lo que tenía el hombre vino a quedar en posesión de Satanás. Por eso cuando después el diablo viene tentando a Jesús y le dice, a mí me han sido dados todos los reinos de la tierra y a ti te los doy. ¿Por qué tenía Satanás todos los reinos de la tierra? Porque todos eran del hombre, pero el hombre fue vencido. Y el que es vencido cede todos sus derechos de lo que tenía. Ese era el eterno propósito de Dios en Génesis. Vamos a ver ahora el eterno propósito de Dios, número 2, el eterno propósito de Dios en el nuevo Génesis. Diga conmigo, nuevo Génesis. ¿Dónde está el nuevo Génesis? Está en San Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan. Por eso es tan importante leer
los evangelios, pero en particular el de Juan, porque Juan presenta a Jesús, no meramente como el Jesús que nació en Belén, aunque sí nació, y creció ahí en Galilea, aunque sí creció, pero Juan presenta a Jesús desde las edades. Y mire lo que dice en San Juan capítulo 1, verso 1 al 4. En el principio era el verbo. ¿Cuándo era? En el principio. ¿Quién es el verbo? Jesús. O el verbo es la palabra de Dios. Pero cuando dice el verbo es una forma muy correcta de hablar de la palabra, porque es la palabra en acción. Eso es lo que significa verbo, como comer, correr, caminar, hablar. Es algo que tiene acción, no es una palabra pasiva. Por eso específicamente dice, en el principio era el verbo, y luego dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjese todo lo que estamos hablando aquí. Todo esto era en el principio. Verso 2. Este era en el principio con Dios. Pongan atención. Todas las cosas por Él fueron hechas. Por el verbo. Por Jesús. Por Cristo. Y luego dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dicen en mi tierra, échate ese trompo al humo. O sea que ahí está. O sea, todas las cosas fueron hechas por Él. Y si ves algo que ha sido hecho, fue hecho por Él. Y si no, no se hubiera hecho. Fíjate la grandeza de el poder del Hijo de Dios. Verso 4. En Él estaba la vida. Lo voy a leer otra vez. En Él estaba la vida. Y luego dice, y la vida era la luz de los hombres. La vida estaba en Él, porque Él nació de Dios. Pero ahora esa vida que estaba en Él viene para hacer luz a nosotros. Viene para hacer vida a todo el que quiera tomar también de la vida de Dios. Cuando Jesús anduvo en esta tierra, Él mostró todo lo que Adán debía de haber manifestado. Dice que Juan mismo dice, y vimos su gloria. O sea, que Él mostró la gloria de Dios. Esa imagen que el hombre allá en Génesis 1 debería de haber mostrado. Dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Él mostró, número 1, la gloria del Padre, pero número 2, y aquí todos me van a poder decir amén, Él mostró toda la autoridad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Porque se acuerda que decían, ¿y quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Los demonios le obedecen. Tiene toda la autoridad. ¿Por qué? Porque el hombre había sido hecho así, para tener toda esa autoridad. Y número 3, Él empezó a multiplicarse en sus discípulos. Ahora, cuando Jesús anduvo en la tierra, Él tuvo como tema central el Padre, el reino y la vida. Otra vez. El tema central de todo lo que Jesús habló cuando estuvo en la tierra era el Padre, el reino y la vida. Y en este caso vamos a concentrarnos en la vida, solamente porque estamos hablando de este nuevo Génesis. En el griego hay 3 definiciones para la palabra vida. La primera es la palabra bios, que quiere decir vida, pero vida biológica. Por ejemplo, procrear a un bebé es una vida biológica, porque creas el ser humano ahí. El segunda es puché o puche, no sé cómo yo no hablo griego, pero nada más les doy el tip. Y esto significa la vida de la psicosis o la vida de la mente, la vida mental.
cuando alguien le dan la noticia, está en el hospital y dice, ya su cerebro está muerto, o sea, ya no tiene vida, es la vida que estaba ahí. Y por último, que es la más importante, pónganme atención aquí, la vida Zoe, con Z, Zoe, porque Zoe significa la vida de Dios. Tener la vida Zoe es tener la vida que Dios nos da. No es cualquier vida, no es la vida biológica que me dieron mis padres, no es la vida que viene por conocer mucho, no, es la vida que me imparte el Padre, porque esa es la vida que nosotros tenemos, como la que vimos en Juan 1:4, dice, en él estaba la vida. Juan 1:4, en él estaba la vida. ¿Cuál vida? Esa vida del Padre estaba en Jesús. Dios envió a su Hijo a restaurar todo el propósito eterno. Lucas 19:10, encontramos este verso que Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, por mucho tiempo hemos oído que el hombre estaba perdido, y sí es cierto. Pero más que el hombre estar perdido, estaba perdido el propósito. Estaba perdido aquello por lo que Dios había hecho al hombre, y Jesucristo vino a restaurar. Pongan atención a esto que sigue. Dios convirtió a su Hijo unigénito, todos digan unigénito. Quiere decir un solo hijo, ¿verdad? Hijo único. Dios convirtió a su Hijo unigénito, lo hizo el Hijo primogénito. ¿Qué le parece cuando Él se convirtió en el primogénito? ¿Qué quiere decir? Que más hijos venían después del primogénito. Y diga fuerte, yo soy uno de esos hijos. Ay, pero qué ánimo. Como parece que le dije que era hijo de la cabra. A ver, ¿dónde están esos hijos? Soy uno de esos hijos. Amén. Porque Él, Dios lo convirtió en el primogénito. Juan 3:16, todos ustedes se lo saben. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, pero luego dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 1:12, por favor, el verso que a mí me cautivó cuando yo vine a Cristo allá en el año 78, hace 40 años. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, escuche lo que sigue, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No nada más de sentirse, no nada más de creerse, de ser hechos. Cuando tú eres hecho o hecha por creer en Jesucristo, Dios te hace su hijo. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Hijos o hijas, ¿verdad? Hijos o hijas. Gracias. Si su hijo comete algún error, si su hijo se vuelve un mal hijo, usted lo va a dejar de amar, ¿verdad? Qué bueno. Imagínese cuánto más Dios. Ahora, ojo, que leo mentes. No esté pensando, ay, tingo lilingo, me voy a ir de pachanga, sé que Dios no me va a dejar de amar. No es ese el propósito. Pero es que sepa que Dios le ama sin importar qué. Ahora, Dios quiere que esté en el propósito. Pero significa que aunque nosotros fuéramos infieles, dice la Biblia, Él permanece fiel. Y Juan 10:10, estamos hablando de cómo Dios convirtió a su Hijo unigénito en el primogénito. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y luego las palabras de Jesús, yo he venido para que tengan vida. ¿Qué vino a traer? Dígalo otra vez. Vida. Vida, pero esa vida Zoe, la vida de Dios, que aquí hace diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué hace diferencia que yo crea en la vida Zoe?
Porque si solo creo que Él me da vida, puedo pensar que es una vida así media mejor que la que tengo, una vida mejorada, una vida más cómoda, una vida donde no me voy a condenar, pero no es eso. Cuando dice, yo he venido para que tengan vida, está hablando para que tengan la vida de Dios. Fíjese lo que te estoy diciendo, la vida de Dios dentro de ti y dentro de mí. Y por último, en este punto, Jesús, ¿se acuerda que le dije que qué debió de haber hecho Adán con la serpiente? ¿Qué debió de haber hecho? Vencerla, aplastarla y decirle que se fuera a cortar tunas, si andaba por San Luis o por Coahuila. Bueno, pues para que sepamos, Jesús sí venció a la serpiente. Aleluya. Dice Lucas 11:20, por favor. Lucas 11:20. Palabras del Señor Jesucristo. Cuando dijo, si yo por el dedo de Dios, fíjese lo que le tomó a Jesús echar fuera a los demonios. No le tomó la mano, no le tomó todo el cuerpo, no le tomó. Por el dedo de Dios hecho fuera los demonios, por el dedo de Dios hecho fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha venido a vosotros. Y la última escritura ahí, Mateo 4:10, por favor. Jesús sí venció a la serpiente o a Satanás cuando Satanás vino a tentarle, y quizá está viniendo a tentarte a ti ahora mismo. Quizá en estos días has sido tentado por el tentador y te quiere tentar a desviarte de Dios y te dice, no tiene caso, tú no naciste para esto. Mira lo que Jesús le dijo a la serpiente o a Satanás. Jesús le dijo, vete, Satanás. ¿Qué le dijo? Vete, Satanás. ¿Qué le vas a decir tú cuando viene a tentarte? Vete, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús sí venció a la serpiente, amado hermano. Jesús derrotó a la serpiente y la exhibió públicamente en la cruz, porque venció sobre todo principado y autoridad. Y llego al tercer punto, que es el último. No está tan largo. El tercer punto es, Cristo es hoy el árbol de la vida. Fíjese. Acuérdense que todo empezó con un árbol. Por eso Juan es el nuevo Génesis. Porque todo empezó allá en Génesis con un huerto, con un hombre y con un árbol de la vida que Dios plantó. Pero el día de hoy, Cristo es el árbol de la vida, del cual tú y yo podemos comer. ¿Qué hubiera pasado si el hombre hubiera comido del árbol de la vida? ¿Qué hubiera pasado? Pues iba a tener la vida de Dios. Dígalo, iba a tener la vida de Dios. Y eso es exactamente lo que pasa hoy con los que comemos a Cristo. San Juan capítulo 6, verso 47 al 51. Juan 6, 47. De cierto, de cierto. Ahora, cuando Jesús dice, cuando la mamá te decía 2 veces algo, es que cuídate, ¿verdad? No anduvieras ahí, cuídate, porque ahí viene el chanclazo después de ahí. Pero cuando Jesús dice, de cierto, les digo, quiere decir que esto está grueso, que tiene peso. Dice, el que cree en mí, ¿qué es lo que tiene? Vida eterna. Dígalo otra vez, el que cree en Él, ¿qué tiene? Vida eterna. Y luego el 48 dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Si hubiera algún pan que al comerlo te diera vida, pero te diera la vida de Dios, uno dijera, yo quiero comer siempre de ese pan. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, Jesús dice, yo soy ese pan.
Nosotros comemos a Jesús, pero lo comemos al creer en Él, al confiar en Él, al recibirlo en nuestra vida, al decirle, ven a vivir a mi vida y a mi corazón. Estás comiendo a Jesús, y Jesús dice, yo soy el pan de vida. Verso 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, oiga, para que el que de él come no muera. ¿Qué le sucede al que come? No muere. Gloria a Dios. Aleluya. El que de él come no muere. No son palabras de tu pastor, son palabras del Señor Jesucristo. Son palabras de la palabra de Dios. El que de él come no muere. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Quiere decir, yo soy ese árbol de la vida que Dios había puesto en el huerto para que el hombre comiera de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Dígalo fuerte, ¿para cuánto? Y el pan, aquí está, y el pan que yo daré, léalo conmigo, es mi carne. Como dijeron los discípulos, ahora hablas claramente. Porque al principio, como que pan, y como estábamos pensando en el de los sándwiches, ¿verdad? Y cómo comerme ese, cómo Jesús se va a meter a la bolsa. Entonces ahora habla claramente y dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Así o más claro? ¿Cuántos saben que Jesús, cuando fue a la cruz, Él crucificó su carne ahí por nosotros? Él entregó su cuerpo, fue latigado, fue burlado, le pusieron la corona de espinas, fue clavado en esa lanza ahí, su carne. Y Él dice bien claro aquí, el pan que yo daré es mi carne, pero ahora dice, la cual yo daré por la vida de quién, hermano. Diga yo. Diga fuerte, por mí. Pero más fuerte no puede, por mí. Por mí. Ahora ponga todo esto en junto y va a ver que dice, yo soy el pan que descendió del cielo, el que me come vive para siempre, y luego dice, el que come de mí y es mi carne va a vivir para siempre, porque yo doy mi carne por la vida del mundo. Comer o comemos de él, creyendo en él, confiando en él, recibiéndolo en nosotros y conviviendo con él. ¿Cuándo recibes a Jesús? Escúchame esto. ¿Cuántos han hecho la oración y la hicieron de todo corazón para recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? Bien alta la mano. Gracias, Dios los bendiga. Amén, amén. Bueno, te doy buenas nuevas. Cuando hiciste esa oración, comiste al Señor Jesús. Pero tienes que seguirlo comiendo, porque Cristo está ahí, y ahora tienes que hacer crecer lo que está ahí. Cuando recibes al Señor Jesucristo en tu vida, fíjate esto, que estoy seguro que por mucho tiempo no nos lo dijeron a muchos de nosotros, recibes la vida de Dios. La vida de Dios, diga, la vida de Dios. La vida de Dios. La vida de Dios. No la vida religiosa, no la vida de la iglesia, no la vida farisea, no la vida de nadie, la vida de Dios. Cuando recibes al Señor Jesucristo, la vida de Dios viene a ti, y esa vida es la vida divina que Él tiene para todo el que cree en Él. Y si ahora tú decides ya no vivir para ti, porque eso es lo que cuesta seguir a Cristo.
¿Sabe por qué a alguna gente no se le manifiesta a Cristo? Aunque ha hecho esta oración. Porque hacen la oración pensando, hoy recibo al Señor Jesús, pero esta noche tengo una pachanga. Hoy recibo al Señor Jesús, pero tengo un bailongo. Entonces como que, bueno, lo voy a recibir a ver qué onda, ¿verdad? Al cabo que hay regreso. Y así no va. Cuando recibes al Señor Jesucristo, no quiere decir que ya no vas a fallar, ¿eh? No quiere decir que nunca vas a cometer ningún pecado. Pero que cuando recibes al Señor Jesucristo, te comprometes con Él para seguirle en todo el camino. Cuando haces eso, entonces decides que desde este momento tú vas a vivir, y estoy terminando, vas a vivir por medio de la vida de Cristo en ti. Esa vida que Él me dio es la que me gobierna. Ese propósito eterno de Dios es lo que manda en mí. Que Cristo sea todo en todos y que cada vez se vea más Cristo. La conclusión: la vida eterna es una persona. Dígame quién es. ¿Y quién es? Jesús, Cristo. Cuando recibes a Cristo, recibes la vida eterna. Hoy, si tú no pudiste alzar la mano, hoy debes de recibir. Hoy tienes que decirle que sí, pero no obligado, no porque el pastor dijo, no porque yo te digo, no, porque es lo que te conviene, porque es la vida de Dios lo que te están ofreciendo. Alguien dice, mire, porque por eso dicen que creen que yo leo mentes, no, pero alguien dijera, no, pero es que yo nunca he sido así de esa onda de religioso. No, ni nosotros tampoco, diga, yo tampoco. Sí, a veces alguien dice, no, es que a mí esa onda de la religión como que no va conmigo. Y con ninguno de nosotros tampoco. Porque este asunto no es de religión, es de Jesús. Es del Cristo de la vida. ¿Cuándo recibes a Jesús? Como dijo el pastor Jesús Luis, voy a cerrar esto, pero no la boca. Cuando recibes a Jesús, recibes la vida divina de Dios. Pero es como un embrión, así como algo pequeño. Pero mientras más empiezas a poner de Cristo en ti, entonces esa vida empieza a crecer y a crecer y a transformarte. Y la primera transformación es que tus hijos lo van a notar y van a decir, mira, mi papá era bien gruñón y de repente se le quitó. O mi mamá era bien gritona. Sé que no hay acá, pero allá por California y otros lugares. Porque Cristo transforma. Míreme a mí, yo un día le voy a traer, es más, la otra semana, siempre le digo que se lo voy a traer, la otra semana les voy a traer una foto de mí así bien rockero, con el pelo acá, tú sabes, de los 70, pantalón campana. Sí, ese era usted. Y flaco, flaco como un calaco. Cristo transforma y te puede transformar. Quiero que cierre sus ojos, por favor. Mientras despido a cualquier persona que nos está viendo, también tú ahí donde estás, cierra tus ojos si quieres y invítalo a venir a tu vida. Solo dile, Señor Jesús, quiero recibir la vida divina, quiero comerte a ti y recibir la vida. Te bendecimos. Un abrazo.